Mm. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión interesante en la cual Ricardo Serrano va a estar hablándonos sobre teorías y técnicas para la imputación de datos faltantes. ¿Qué tema más interesante? Porque cuando trabajamos con este tema de Machine Learning y trabajamos con datos, una de las preguntas importantes que nos hacemos es cómo vamos a tratar esos datos faltantes. Pues qué bueno, Ricardo, que elegiste un súper tema y te doy la bienvenida pues al Power BI User Group de Panamá. ¿Cómo te encuentras esta tarde? Pues muy bien, muy bien. Para hacer alta hora de la noche, estoy todavía, me queda energía para poder continuar. Pero te agradezco mucho a Gabriel y al grupo de, ¿verdad? De Panamá de Power BI, ¿verdad? La invitación y la oportunidad de poder compartir pues, algunos conocimientos y experiencias en esta área. Claro que sí, muy agradecidos por la disponibilidad para hablar de este tema tan interesante. Bueno, y Ricardo, mira, antes de empezar en materia y que tú desarrolles este tema, quisiera Ujú. hacerte unas preguntas para conocerte, para que la comunidad sepa quién es Ricardo Serrano, cuáles son tus orígenes, a dónde radicas. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Muy bien, pues yo nací en Puerto Rico. Ok, me crié, o sea, estudié, comencé a trabajar en Puerto Rico y todo eso. Y luego emigré al estado de la Florida, ¿verdad? En Estados Unidos. Eso fue para allá para el 2006. Ok. Y hasta ahora, pues, he estado aquí. Eh, o sea, he tenido diferentes, ¿verdad? Diferentes experiencias, diferentes carreras, pero todavía, aún viviendo en Orlando, todavía sigo en contacto con algunos negocios en Puerto Rico. Y cuando desarrolle el tema, pues voy a hablar un poquito más sobre mi experiencia de trabajo y o sea, a qué me dedico en estos momentos. Genial, genial. Entonces, bueno, tú sales de Puerto Rico y a brillar en el mundo. Y así Mm, como saliste de ahí, de tu tierra hermosa, ¿cómo llegas al mundo de los datos? ¿Cómo llegas a un momento a preguntarte, ¿cómo voy a mm, imputar tantos faltantes? ¿Cómo llegaste a eso? muy bien. Pues te voy a tener que dar una reseña, ¿verdad? De lo que tenía preparado, pero o sea, mi primera educación en Puerto Rico fue como, o sea, yo estudié ingeniería industrial y obviamente estaba dirigido, ¿verdad?, a trabajar en manufactura, porque en esa época en Puerto Rico la manufactura, ¿verdad?, era la reina, o sea, lo que movía la economía. Eh, y en ingeniería industrial uno estudia mucho, pues, las estadísticas, los procesos, los sistemas, cómo mejorarlos, etcétera. ¿Qué sucede? Yo tengo que estudiar codificación, ¿verdad? Me acuerdo, nosotros trabajamos con Basic, empezamos con la base de cálculo y todo eso, ¿verdad? Luego entonces, de la manufactura, como ya se sabía que pues había una reglamentación federal que iba a cambiar, la manufactura pues iba a decaer, ¿verdad? Ya para el 2000, pues la manufactura va decayendo poco a poco en Puerto Rico. Así que digo, pues mira, tengo que buscar algo, ¿verdad? Para poder seguir alimentando a la familia. Y me dedico entonces al área de bienes raíces. ¿Ok? Empiezo como evaluador y entonces en Florida, por eso fue uno de los motivos de moverme, conseguí la licencia de corredor. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Siempre el mundo da vuelta, ¿verdad? Sigo trabajando en Puerto Rico como evaluador, o sea, yo evalúo residencia, comercio, eh, eh, propiedad mueble, o sea, personal property, lo que se llama propiedad mueble, o sea, equipo, maquinaria, todo eso. ¿Qué sucede? Hay un tiempo, para allá para el 2018, hay un tiempo donde la cantidad de trabajo decayó bastante. Eso fue antes de COVID. Y entonces yo dije, contra, tengo un tiempo, ¿verdad? Ocioso. Vamos a ver, o sea, qué puedo hacer para entonces ir hacia otra vertiente? Y siempre me había interesado, desde el punto de vista estadístico,
me había interesado aprender R, ¿ok? El lenguaje R. Ujú. Pues entonces comienzo con un curso en línea de Coursera, ¿verdad? Con el Coursera, y ahí entonces que empiezo a moverme al área de data science, de ciencia de datos, analista de negocios, etcétera, con la experiencia ya recibida. Todavía no he movido full, ¿verdad? Totalmente, porque entonces con COVID subió el trabajo de bien raíces, de evaluación. Una cosa que muchas veces no entendemos, ¿verdad? Pero había ciertas razones por qué, ¿verdad? O sea, los portfolios de las instituciones financieras se tienen que, ¿verdad? Se tienen que reajustar. Hay mucho movimiento, especialmente en Puerto Rico, por la cuestión de COVID y nuevos negocios que se están abriendo. Bueno, pues entonces sigo con la de eso, ¿verdad? Sigo con mi aprendizaje y me llega un proyecto en Orlando para trabajar con un equipo, ¿verdad? Que conocí, para hacer un sistema de clasificación de complejidad de casos en una empresa sin fines de lucros en Florida. Y entonces ahí adquiero más experiencia, o sea, aprendo Python, por ejemplo, ¿ok? Porque las personas generalmente cuando, o sea, vienen a Data Science, ¿verdad? A ciencia de datos, generalmente usan Python por la vertiente. Pero si tú vienes de estadísticas, vienes del área de salud, pues generalmente usas R. Así que en el caso mío soy un poquito bilingüe, ¿verdad? Uso R y uso Python, dependiendo de cuál sea la necesidad y ¿verdad? La facilidad, o sea, que tenga. Y precisamente tuve que hacer un cambio aquí, porque yo lo había previsto, o sea, la presentación con Python, pero después me di cuenta que quizás con R era más conveniente. Así que esa sorpresa se la vamos a estar dando en esta presentación. O sea, que vamos a estar, o sea, haciendo el análisis con R. Genial, me encanta lo que acabas de decir, que eres bilingüe tecnológicamente. Qué Sí, bueno, me agrada mucho eso. Bueno, entonces, Ricardo, no te hago más preguntas para poder darte la oportunidad de que comiences a hablarnos de este tema interesante. Así que el tiempo es tuyo y cualquier pregunta que tengan para Ricardo la pueden poner en la sesión de chat, que con gusto la vamos a claro. leer y poner. Adelante, Ricardo. Pues vamos a empezar a compartir, ¿verdad? La pantalla. Ok, vamos a ver por aquí qué tenemos. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, correcto. A ver, ok, muy bien. Déjame, que tengo el video aquí que se me está colando aquí. Ok, muy bien. Ok, pues buenas noches a todos. Vamos a estar hablando hoy sobre las teorías y técnicas para imputación de datos faltantes. Y eso también lo van a ver en la literatura, ¿verdad? Que normalmente es en inglés como missing data. Ya hablé un poquito sobre mí, pero quiero, ¿verdad? Hacer, ¿verdad? La reseña de que mi primer trabajo fue en la manufactura, fue como ingeniero industrial, y después entonces, como le dije, cambié de profesión para ser evaluador, o sea, obtener la licencia en Puerto Rico como evaluador, y ahora mismo me dedico más a propiedad mueble, o sea, equipo, maquinaria, aviones, también tasamos botes, etcétera, con la compañía que todavía trabajo en Puerto Rico. Mencioné que también tuve la oportunidad de trabajar con una empresa en Florida, en Orlando precisamente. Esa es la empresa que estoy trabajando a tiempo parcial, que se llama Venturous Analytics. Y ahí, como les dije, tuve la oportunidad de trabajar desde cero un sistema para clasificar lo que se llama la complejidad de casos de, de un contratista del departamento de familia. ¿Okay? O sea, estos casos son vienen referidos ya sea por el sheriff, ¿verdad? La policía, o por un trabajador social, de que hay un problema en esta familia y entonces hay un trabajador social que se va a encargar de atender ese caso. Y lo que queremos es clasificar
cuán complejo es el caso para poder entonces ayudar a los gerentes, a la gerencia, a poder balancear la carga de trabajos que tiene cada uno de esos trabajadores sociales. ¿Okay? Un proyecto bien, bien interesante y aprendimos mucho. Por lo menos en el caso mío, yo aprendí mucho Python, por ejemplo, para poder atacar ese problema. Entonces, también le menciono que soy uno de los coorganizadores de lo que se llama el OMLDS, Orlando Machine Learning and Data Science Meetup, que es un grupo como, ¿verdad? Como el de Panamá de Power BI, pero dedicado más al área de Machine Learning y de Data Science. ¿Okay? Entonces, les voy a dar al final, les voy a dar, ¿verdad? El enlace del web para que los que estén, ¿verdad? Interesados también puedan unirse. Obviamente, el, el lenguaje que usamos es inglés, ¿verdad? Por la audiencia, obviamente, pero hay muchas personas de diferentes países, ¿verdad? También involucradas. Mucha gente de Europa. O sea, que por COVID, como tuvimos que hacer las presentaciones virtuales, pues se han integrado también a nuestro mito. ¿Cuáles son verdad? Mis pasatiempos? Aparte, ¿verdad? De la ciencia de datos y la estadística y todo eso, pues a mí me gusta mucho la ciencia ficción, ¿ok? Yo soy un fanático de Star Trek, de la Vía a las Estrellas, ¿verdad? Y también de Star Wars y todo lo que pueda ser ciencia ficción. Los libros de Isaac Asimov también, fanático. Así que ciencia ficción, eso me toca. También me gusta mucho la música. Yo estudié, antes de estudiar todo esto en ingeniería, yo estudié música precisamente en la ciudad de Nueva York. Yo tocaba el violín, ¿ok? Ya no lo toco mucho, no mucho porque pues hubo otra, fue una época, ¿verdad? Pero todavía tengo mi instrumento y tengo un proyecto para arreglar el instrumento, conseguir un buen arco, un buen arco y entonces ver si todavía puedo rasgar, ¿verdad? Alguna cuerda. Y también me apasiona mucho la historia, ¿ok? Especialmente historia, o sea, historia antigua, ¿verdad? Esos griegos, esos romanos, etcétera, que podemos aprender mucho de ellos porque precisamente una de las primeras computadoras que se conoce en el mundo tiene un nombre bien raro, es el whatever, viene de Grecia. ¿Okay? Así que tenemos mucha historia ahí de la computación y todo que viene de esa, ¿verdad? De esa historia. Muy bien. Así que más o menos ese soy, ¿verdad? En un breve, ese soy yo. Así que vamos a ver qué tenemos en la agenda. Primero, tenemos que definir lo que nosotros nos referimos como datos faltantes, ¿verdad? El missing data. Queremos dar una definición técnica de qué es y qué es lo que lo causa. Entonces, cuando lo abordamos en términos estadísticos o en términos de científicos, tenemos que definir cuáles son los mecanismos que están presentes cuando esos datos faltantes interaccionan con el resto de los datos. Y vamos a estar definiendo lo que es MCAR, MCAR, lo que es MAR, MMAR, y lo que es MNAR, MNAR. ¿Okay? Esto viene de una publicación que se hizo allá para el 76. El autor es Rubin. Y él, o sea, como parte de su, ¿verdad? De su investigación, él hizo este esquema. Y este esquema, pues, se ha seguido utilizando para definir cuál es el mecanismo que está rigiendo esos datos faltantes. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre las técnicas, ¿verdad? Para lidiar con esos datos. Una vez decimos, mira, estos datos son MAR. Pues entonces, ¿qué técnica podemos utilizar para poder lidiar con estos datos sin tener que alterar o introducir lo que se llama el bias, ¿verdad? Una alteración en la data que nos puede entonces afectar los resultados que vamos a estar utilizando. Bien, yo, como les dije, iba a utilizar a Python primero porque ya había hecho esta charla con el Meetup de Orlando. Lo había hecho en Python, pero me di cuenta luego
de quizás era mejor usar R porque hay una librería. En R se llaman, no se llama librería, se llaman packages, que es muy útil para identificar el mecanismo de los datos faltantes y también las técnicas para imputación. ¿Ok? So, es un poquito más llevadero que en el caso de Python. En el caso de Python, pues hay que hacer un poquito más de, ¿verdad?, de codificación. Así que vamos a estar usando R y obviamente como esto es un mito de Power BI, pues también vamos a estar utilizando Power BI para también hacer esa remoción o imputación de los datos faltantes dependiendo del mecanismo. Y vamos entonces a establecer quizás unas conclusiones de lo que hemos dicho. Bien, ¿están conmigo? Muy bien. Ok, así que vamos con la definición. Aquí estamos, aquí Esta, estamos. esta es una posible definición de datos faltantes, pueden haber muchas, pero yo creo que esta es la que, ¿verdad?, la que más nos dice sobre este fenómeno. Así que esta definición dice que son valores no disponibles. En otras palabras, algo sucedió que el valor que nosotros esperábamos, ya sea un número o una etiqueta, ¿verdad? O una imagen, también puede tener datos faltantes, ¿verdad? O sea, un pedacito que se quedó de la imagen que no se registró. Así que son valores no disponibles que serían útiles o significativos para el análisis de resultados. En otras palabras, son valores que aunque no están presentes, se necesitan para poder tener un cuadro un poquito más completo de lo que el set de datos nos puede ofrecer. Yo siempre me imagino esto como un rompecabezas. ¿Okay? Cuando empezamos, ¿verdad?, a llenar, ¿verdad?, los contornos de rompecabezas, etcétera, nos podemos dar el caso de que nos falta una o dos piezas, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea la localización, ¿verdad? Y la forma de esa pieza, pues uno puede decir, pues mira, esta es lo que va aquí, es esto, ¿verdad? O sea, esta forma tiene, si está en la esquina o algo. O sea, tenemos ya una idea de qué es lo que necesitamos para poder suplementar esa pieza que nos falta. Y eso es lo que prácticamente estamos haciendo. O sea, estamos tratando de determinar qué es lo que falta de ese set de datos y entonces utilizar algunos mecanismos para poder lidiar con esa falta, para que nos haga más sentido. Bien, entonces, ¿qué puede causar unos datos faltantes? Pues errores humanos, ¿verdad? En la época aquella del data entry, ¿verdad?, donde todavía no teníamos, ¿verdad?, la facilidad de que otros mecanismos nos supieran la data, pues siempre había la posibilidad de que algunos de esos datos no se registraran. También, en el caso de nosotros, en estos momentos, hay millones de sensores que tenemos. Lo tenemos en los carros, lo tenemos en los edificios, lo tenemos en diferentes formas. Sensores hay por donde quiera. Y puede ser que ese sensor en un momento tenga un desperfecto que entonces no transmita la información que se supone que transmita, ¿verdad? Así que eso también puede ser una causa de esos datos faltantes. Y obviamente también puede haber omisiones intencionales. Y esto se da mucho en las encuestas. Por ejemplo, hay algunos casos donde ciertas personas no se sienten cómodas en dar una respuesta categórica a una pregunta. Ejemplo, usted ha padecido de HIV, ¿ok? AIDS, por ejemplo, y usted puede decir, pues, o sea, yo no voy a contestar eso, ¿ok? Porque a eso, nada le importa eso, ¿ok? Por ejemplo, la edad. Algunas personas se sienten incómodas, ¿verdad?, en decir cuánto es la edad. Especialmente, ¿verdad?, en ciertos grupos. Y Claro, no voy a estar, ¿verdad?, discriminando por eso. Pero sí, o sea, hay ciertas estratas socioeconómicas que algunas preguntas pues va a ser un poquito más difícil capturar esa información. Entonces tenemos que ver cómo la podemos inferir, ¿verdad? O sea, poder inferir de una forma razonable y estadísticamente esa información que nos hace falta para nuestro análisis. Porque tiene que ser una información que sea útil, que sea significativa, porque si no, entonces, o sea, la podemos descartar, ¿verdad? O sea, si no es útil ni significativa, pues, santo y bueno. Bien, ok.
Así que vamos entonces con los mecanismos, porque esto quizá es la médula de esta charla, ¿verdad? O sea, estos mecanismos que por lo menos en el caso mío yo no los conocía hasta que empecé a estudiar esta, ¿verdad? Esta área. Bien, el primer mecanismo, MCAR, repito, MCAR, MCAR, completamente al azar. Esto significa que la observación, ¿verdad? La falta de esa observación no está relacionada ni con los valores que faltan ni con los existentes. En otras palabras, es completamente aleatorio, ¿verdad? La palabra en inglés, random, completely random, o sea, completamente al azar. Ejemplo, fallas ocasionales de equipos que impiden hacer una medición, ¿verdad? O sea, fallas ocasionales que no tenemos, o sea, una causa única, ¿verdad? O particular sobre eso, sino que el equipo falló. Puede ser porque llegó a una temperatura o algo, cualquier cosa. Pero son fallas ocasionales, o sea, palabras, no tienen una periodicidad. No es que el equipo falle todos los lunes o todos los martes o a la hora, lo que sea. Tampoco. O sea, todo está, ¿verdad? No hay un patrón que podamos identificar. Eso puede ser un ejemplo de completamente al azar. Se lo olvidó a alguien registrar un dato, ¿ok? Completamente al azar. También puede ser que haya una periodicidad. Si hay una periodicidad, pues ya otro mecanismo. Pero si no, no tenemos. O puede ser una persona, ¿verdad? Que esté olvidando esos datos. Pero si no es eso, si son varias personas y es al azar, pues también. Encargado de hacer la medición se enfermó, ¿verdad? O sea, no estaba presente, no se pudo hacer la medición. Así que estas son algunos de los ejemplos que le puedo decir sobre completamente al azar. Y por eso es que estoy usando R. Porque este es el único mecanismo que tenemos una prueba estadística para poder determinar si nuestra base o si nuestro set de datos, al tener este problema de falta de datos, estadísticamente podemos decir que es MCAR o no. Les adelanto que generalmente los datos faltantes sí tienen un patrón, ¿ok? Es algo raro de que en la vida real tengamos este mecanismo, pero podría pasar, ¿bien? Otra cosa, si el Ah, mecanismo es MCAR, ajá, Gabriel, dime, te iba a preguntar que de repente que ajá, usar este mecanismo sería como para cuando hay pocos datos faltantes, ¿cierto? Donde el impacto en la muestra no sea tanta. correcto. O sea, sí, o sea, cada caso va a ser particular, ¿verdad? O sea, por eso es que tenemos que tener una visión bastante amplia sobre esto y tener diferentes herramientas para poder lidiar con esto. En el caso de que tengamos pocos datos faltantes, es posible que podamos eliminar esos datos. Es posible, ¿ok? Ahora, si estamos seguros de que la data es completamente al azar, tenemos el permiso, vamos a decir, el permiso de que sí lo podemos eliminar sin tener que preocuparnos de que estamos traduciendo un bias, ¿verdad? O sesgo indirecto a la data. ¿Ok? Así que es importante y este mecanismo que se llama MCAR, o sea, subguión, ¿verdad? El test, solamente se encuentra, es el único paquete encontrado, no he encontrado ninguno en Python, es el único paquete que se encuentra en R y se llama Naniar. ¿Ok? Y Naniar es un juego de palabras, ¿verdad? Porque los NANs, ¿verdad? Los NANs son algunas veces las siglas que identifican los datos faltantes. Pues Naniar. ¿Ok? También tiene que ver con una literatura que hay por allá en Inglaterra sobre eso. Un país fantástico de eso. Ok. ¿Alguna pregunta sobre MCAR? ¿Estamos bien? ¿Estamos conmigo? Por el momento sí. Ok, muy bien. Bien. Vamos entonces al próximo mecanismo que es MAR, MAR, ¿ok? O traducido del inglés, al azar. Esto significa missing at random. ¿Qué pasa? No lo confunda con MCAR.
NCAR es completamente al azar. En otras palabras, no hay patrón para esos datos faltantes. Bien. En este, que le falta la C, ¿verdad? MAR, la falta de esa observación sí está relacionada con los valores de los datos. Bien. En otras palabras, es posible que haya una relación, y la podemos cuantificar, esa relación entre, por ejemplo, edad, ¿verdad? Y algún tipo de socioeconómico, o sea, datos socioeconómicos, ¿ok? Puede ser etnia, o puede ser también género, también. Podría haber una relación entre edad y y esos valores. Ejemplos de MAR, al azar. El nivel de respuesta faltante a una encuesta relacionada con el nivel socioeconómico. Muy bien. Así que podemos hacer una correlación entre lo que falta aquí y algún grupo de otra variable que nos dice, mira, cuando está ocurriendo esto, el dato va a faltar. Así que podemos hacer entonces un uso, ¿verdad? Estadístico de imputación sobre esos datos. Bien. Otro ejemplo, un sensor de temperatura requiere ser apagado por mantenimiento preventivo. En otras palabras, no es que está fallando y no sabemos la causa, es que se apaga por un mantenimiento preventivo y debido a que ese mantenimiento ocurre en días laborables, existe una relación entre los datos faltantes y los días de la semana. ¿Ok? O sea, esos datos faltantes solamente se reflejan los fines de semana. ¿Ok? Así que tenemos técnicas para poder llevar esos datos, o sea, imputarlos, como vamos a decirlo, o sea, rellenarlos, imputarlos con esa información. Bien, obviamente, siempre va a haber un poquito de incertidumbre en esto, ¿verdad? O sea, estamos tratando de ser razonables en el rellenar o en imputar esos datos, pero nunca vamos a estar 100% de que ese es el valor correcto. Siempre va a haber una incertidumbre, ¿verdad? Una desviación, o sea, de esos valores reales. Muy bien. Entonces, aquí ya no hay una prueba estadística, como lo teníamos en MainCard. Aquí, la única manera de poder eh, identificar cuál es el mecanismo es a través de visualizaciones, ¿verdad? O sea, visualizar esos datos faltantes con respecto a los existentes y buscar los patrones, esos patrones escondidos que pueden estar en esa relación y entonces poder utilizarlos para poder imputarlos. Muy bien. Continúo. El último mecanismo que señala el autor, Rubin, en su artículo, es el que se llama MNAR. MNAR. Y este significa no al azar. Entonces, siempre hay una crítica cuando, o sea, estudiamos esto, siempre hay una crítica en términos de, pero me estás diciendo que hay un mecanismo que dice MAR, o sea, at random, y otro mecanismo que te dice not at random, pero que no significa necesariamente eso, ¿verdad? Así que el autor, pues, pudo haber hecho una mejor selección de palabras, ¿verdad? En términos de poder identificar esto. Pero, o sea, yo solamente soy un mensajero. Se lo estoy informando como está. Así que el no al azar lo que significa es que esos datos faltantes probablemente dependen o están relacionados con datos no observados. En otras palabras, esos datos faltantes sí pueden tener alguna relación con algunos datos, pero no son datos que están presentes en las NS de datos. ¿Ok? Son datos no observados. Muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente, ¿verdad? En un ensayo clínico, clinical trial, ensayo clínico, que debido a que su salud se deterioró, o sea, hubo una terminación del ensayo antes de que se completara ese ensayo. En otras palabras, hubo un tiempo en que la persona, por estar la salud deteriorada, tuvo que salir de ese ensayo y entonces el resto ¿verdad? De ese tiempo no se registró ninguna información. ¿Okay?
Entonces, otro ejemplo. Un sensor de temperatura no registra cuando la temperatura desciende y congela el sensor, lo que resulta en los datos faltantes. Así que tenemos un mecanismo en el sensor de temperatura que por físicamente no puede registrar una temperatura más allá de su capacidad. Y en este caso, esos datos faltantes están relacionados con la capacidad física del sensor. Bien. Así que la estrategia aquí es, o sea, muchas veces MCAR, MCAR, no la vamos a ver en el mundo real. ¿Ok? O sea, esa generalmente, a menos que podamos hacer la prueba y definitiva, mira, sí, en la prueba no apareció que sí, que ese mecanismo. Pues prácticamente no va a ser MCAR. Entonces tenemos que ver cómo definimos si es MAR o MNAR, ¿verdad? Si hay una relación entre los datos que tenemos en ese dataset o si hay relación fuera de los datos del set de datos. Bien, y lo mismo, el único mecanismo que hay es visualización de los datos. Y vamos a ver en un ejemplo que les voy a dar, vamos a ver una visualización y vamos a ver, hacer un poquito de tormenta de ideas, ver si eso es MCAR, MAR o MNAR. Muy bien. Ahora, Muy bien. ¿ok? Entonces, este es el esquema. Una vez determinemos o tengamos, ¿verdad?, una certeza de cuál es el mecanismo, entonces podemos decir, pues mira, en el caso de MCAR podemos eliminar esos datos siempre y cuando sea razonable, ¿verdad? Porque vamos a ver en un ejemplo que les voy a dar, si eliminamos todo lo que tenga datos faltantes, prácticamente nos quedamos sin datos. Así que, o sea, tenemos que ser razonables en ese sentido. Generalmente ¿verdad? La regla del dedito, ¿verdad? El rule of thumb, la regla del pulgar, es que si tienen más de 5%, ¿verdad? O sea, de fila o de observaciones que tienen datos, vas a tener que hacer algún tipo de imputación. ¿Okay? Si tienes menos 5%, pues es posible que pueda eliminar ciertos datos. ¿Okay? Pero elimine lo menos posible. Porque el problema es que está introduciendo, si no es MCAR, estás alterando la composición de ese set de datos. Y los resultados que te van a dar quizás no son confiables. Muy bien. Ok. Así que viendo este esquema, se lo voy a, ¿verdad? A resumir en dos palabras. Remoción de datos, ¿verdad? Deletions, e imputación de datos. Esas son generalmente las dos formas que tenemos para lidiar con datos faltantes. En la parte de remoción, ¿verdad? Pues ahí tenemos diferentes formas de cómo atacar el problema. Puede ser que una columna la podamos descartar porque tiene mucha información que le falta, ¿verdad? Si tiene información, vamos a suponer un 90, 80% de información que está faltante y no sabemos la causa, es posible que la podamos descartar. O sea, no nos va a servir. En el caso de las filas, ¿verdad? Los rows, las observaciones, pues podemos tener una fila que tenga uno o varios, ¿verdad? O varios datos faltantes. Así que tenemos que hacer ¿verdad? Una estrategia de ver si eliminando ciertas filas, pues entonces aminoramos o eliminamos el problema de los datos faltantes. En el caso de pairwise, y este lo tuve que ver porque generalmente no es algo muy común, es que cuando tenemos la fila de esos datos faltantes, nos enfocamos en una columna. ¿Okay? Y en una columna podemos decir, ok, esta columna yo quiero que ninguna de las filas tenga datos faltantes, ¿verdad? Así que podemos hacer eso a través de lo que se llama pairwise. O sea, que identificamos la variable que no queremos que tenga datos faltantes y entonces removemos esos datos. A diferencia de lo que se llama el listwise, que es que no es que sea una, es que si tiene algún dato faltante, la vamos a remover. Muy bien. Así que esas son prácticamente las técnicas para remoción. Las técnicas de imputación, aquí pues
hay un poquito más, ¿verdad?, de variedad. En el caso de que sea un set de datos general, ¿verdad? Por ejemplo, que sea tabular, rectangular, no tenga ninguna información de fechas, por ejemplo, en non-time series, pues podemos hacer la imputación con una constante, ¿verdad? Si sabemos cuál es el valor de la constante, obviamente, tenemos que tener algún tipo o sea, de justificación para eso. O también, y estos son algunos de los métodos que podemos utilizar, pero siempre tiene alguna consecuencia, de utilizar, por ejemplo, el promedio, ¿verdad? La media, la mediana o la moda, el valor más común. Yo le voy a presentar una consecuencia de eso, y es que, por ejemplo, para datos numéricos, cuando imputamos con la media o con la mediana, estamos alterando la distribución estadística de esa variable. ¿Ok? O sea, y lo vamos a poner visualmente porque estamos creando como un pico. O sea, estamos agrupando todos esos valores faltantes, van a tener el mismo valor y como que se va a hacer un pico en la distribución original. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad? O sea, lo que queremos es mantener esa distribución, pero entonces viendo cómo imputamos para entonces tener una base más realística de esa variable. ¿Bien? En el caso de series temporales, time series, podemos utilizar diferentes técnicas. Por ejemplo, podemos utilizar el dato que precede ese dato faltante, lo podemos utilizar como el dato que vamos a imputar. O también el dato que está adelante de ese dato, también traerlo a el encasillado del dato faltante. Se llama forward fill o backward fill. Y también puedo invertir por temporal. En el caso de las series temporales es un poquito más sencillo. O sea, y lo podemos ver bien porque podemos ver la secuencia de esos datos, ¿verdad? Imagínense aquel sensor de temperatura de que tenía el problema de que los fines de semana, o sea, no estaba, no lo estaban, o sea, el sensor no estaba registrando porque tenía un mantenimiento preventivo, lo que fuera. Pues entonces podemos llevar esa data para rellenar esos datos a través de esos mecanismos. Y obviamente hay mecanismos mucho más avanzados que solamente la imputación de la constante o la media o la mediana, que es utilizando algoritmos de machine learning. ¿Ok? Podemos utilizar regresión, podemos utilizar también el KNN, y vamos a ver un ejemplo de eso, y otros métodos también. O sea, que podemos utilizar para poder utilizar todo el set de datos y obviamente ver las relaciones que tiene cada uno de esos datos con respecto a los datos faltantes y rellenarlos. Muy bien. Hasta ahora estamos bien. ¿Me van siguiendo? Sí, aquí vamos, aquí vamos. Ok, muy bien. Bien, pues entonces vamos para el demo. Excelente. Vamos para la acción. Ya tenemos la teoría, ya somos expertos, ¿verdad? En los mecanismos, ya somos expertos en una vez identificado el mecanismo, qué es lo que tenemos que hacer. Así que vamos a ponerle esto en la práctica. Que suene Oh, la música. sí, sí, sí. Ok, vamos a ver. Ok. Como les dije, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, Ok, pues como les dije, esto iba a ser originalmente en Python, pero me di cuenta que con R iba a ser un poquito más llevadero y también teníamos esa prueba, ¿verdad? Del MCAR. O sea, no la ejecuté porque ya van a ver que no hay necesidad de hacerlo, pero tienen ¿verdad? Tienen esa posibilidad. Entonces, el set de datos que vamos a estar utilizando en el día de hoy se llama lo que se llama el AMES, A-M-E-S, el AMES Housing Dataset. Y esto lo van a encontrar en mucha de la literatura. O sea, es un set de datos o sea, que se usa mucho en la academia. Esto fue un proyecto de este señor, de Koch, ¿verdad? Donde él quiso proveer un set de datos que fuera una alternativa a lo que se llama el Boston Housing Data, que también es otro también que se utiliza bastante. Yo personalmente no lo utilizo porque hay una cierta irregularidad en ese set de datos que pues no son las mejores para explicar ciertas cosas. Por eso es que me gusta este set de datos. Y obviamente es un set de datos que tiene que ver con mis raíces también. Así que pues como que toca un poquito más el expertise mío. Bien. Así que
En este set de datos, lo que vamos a ver es un subconjunto, ¿verdad? O sea, porque el set de datos contiene alrededor de 80 variables. O sea, la prueba que les voy a dar hoy, la charla que voy a dar hoy, solamente voy a escoger un subconjunto para más o menos ver qué mecanismos vamos a estar utilizando para rellenar, ¿verdad? O imputar estos datos faltantes. Así que del set de datos original, vamos a hacer una pequeña limpieza de los nombres, porque los nombres empieza con mayúscula, tienen puntos, etcétera. Así que vamos a limpiarlos ¿verdad? Con esa instrucción de janitor, clean names. Y vamos a escoger, pues, el precio que se vendió ¿verdad? El bien raíz, cuánto mide de frente, el área del solar, si tiene acceso a un callejón, cuál, cuál es la forma, el lot shape, cuál es la forma, cuáles son los pies cuadrados que tiene de vivienda, en la calidad del bien, si tiene un garaje, qué tipo de garaje tiene, cuántos carros, o sea, vehículos están, etc. Así que este es más o menos ¿verdad? Una vista de más o menos la data que tenemos. ¿Ok? Y como van a ver, ¿verdad? Le podemos dar la flechita aquí, entonces vemos el resto ¿verdad? De las columnas, etc. Y van viendo ya que, por ejemplo, en esta que dice si tiene, ¿verdad? Una verja o no tiene verja, pues ya van viendo que hay una serie de NAs, datos faltantes. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo hago cuando me enfrento, ¿verdad? A un set de datos que no he visto, yo quiero saber cuáles son las dimensiones de ese set de datos, lo primero que hago. Y con R, en Python sería con shape, ¿verdad? Pero con R es esta inclusión, dimensiones, ¿verdad? Así que le vamos a dar dimensiones a este subconjunto de aims y nos dice dos números, ¿verdad? Este es el número de observaciones, el número de filas que tiene el set de datos y estas son el número de columnas o variables que tiene el set de datos. Entonces, yo quiero saber de esas 13 columnas que tengo, esas 13 variables, cuáles son las que tienen datos faltantes, ¿verdad? Missing data, datos faltantes y el porciento. Uno puede también ver cuántos datos faltantes tiene, pero a mí me interesa más el porciento. ¿Por qué? Porque ese porciento me dice entonces, más o menos, qué tipo o sea, ¿verdad? Cuán faltante es esa columna en términos del total, ¿verdad? Del set de datos. Entonces, con esta instrucción, ¿verdad? Utilizando este map, ¿verdad? La instrucción de map, que es recursiva, y dándole esto, core sums, ¿verdad? Select core sums mayor que 0 y le estamos dando ISNA, o sea, búscame todos los que tengan, o sea, datos faltantes y me da la media. Así que tenemos aquí que estas son las columnas que tienen datos faltantes y aquí están los porcientos, datos faltantes con respecto al total. Vemos que, por ejemplo, la variable de cuántos vehículos caben en el garaje, pues prácticamente no tiene datos faltantes, quizás uno o dos, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? De eso, tienen como un 3%. Perdón, es pues, 0.03, sí, porque ya lo multiplica por 100. 0.03%, o sea que prácticamente uno o dos. En el caso del callejón, ¿verdad? O sea, si tiene acceso, cuando uno va a la literatura de este set de datos, el ALI lo que significa es si la propiedad tiene acceso a un callejón. ¿Ok? O sea, es un paseo patronal o algo, o sea, no es vehicular. Pues aquí tengo que este prácticamente es el mayor porcentaje, ¿verdad? Que es el 93%. Así que tengo que ver, ok, voy a descartar este ALI o lo puedo utilizar. Tengo que hacer ¿verdad? Una decisión sobre eso. En el caso del lot frontage, que es cuántos pies tengo de frente o sea, del solar, es continua y tiene un 16.7%. O sea que tenemos que ver cómo lo vamos a saber. No podemos descartarlo. ¿Okay? Y vamos a ver que el off-front también incide en el precio de venta. ¿Verdad? Ok, entonces tenemos otra instrucción
para tener un poquito más de información, ¿verdad? O sea, ya tenemos ya una idea de cuáles son las columnas que tenemos que, ¿verdad? Que tenemos que trabajar. Pero yo siempre hago lo que se llama el scheme, ¿verdad? Con esta librería, Scheme Art, para ver un poquito más sobre la composición de las variables, qué tipo de variables tengo, más o menos la distribución, dependiendo, ¿verdad? De cada una de las percentilas, etc. Entonces, aquí me dice que precisamente Ali, que es la que tenía, ¿verdad? 93%, me lo confirman. O sea, de 2.930 observaciones que tiene el dataset, tengo 2.732 que no hay información. ¿Ok? Así que esa podría ser una que podemos descartar, definitivamente. O si tenemos alguna información de esos datos faltantes, pues entonces lo podemos rellenar con una constante, ¿verdad? Porque es posible que lo que indique esto faltante es que no tiene, o sea, no tiene acceso, esa propiedad no tiene acceso a un callejón. Y eso nos puede decir algo. O sea, nos puede decir algo para nuestro análisis. Lo mismo tipo de garaje, si tiene verja o no tiene verja, puede incidir en el precio, etc. Y obviamente el load frontage, ¿verdad? Que era la continua, que tiene unos datos que son faltantes y recuerdan lo de los vehículos, capacidad de vehículos en cada área. Lo que tenemos es una fila que tiene un dato faltante. Así que ese sí que es un buen candidato para no rompernos mucho la cabeza y descartarlo. Bien, ok. Entonces, aquí es donde está la primera visualización que nos dice bastante sobre la radiografía. Esto es una radiografía del comportamiento de los datos faltantes en ese set de datos. Como bien ven aquí tienen cada una de las variables, ¿verdad? Tienen el porcentaje de los datos que faltan, ¿verdad? Y tienen como una gráfica. O sea, de 0 a 3.000, que son las observaciones, te dice cuando está en negrita, ¿verdad? Te dice que falta, en esa observación falta ese dato. Entonces, viendo esta gráfica, visualización, y, o sea, utilizando la información que les dije sobre los mecanismos, MCAR, ¿verdad? Completamente al azar, MAR, Missing at Random, o sea, al azar, y MNAR, Missing Not at Random, o sea, no al azar, otra palabra. La información de datos faltantes no está relacionada con lo que estamos viendo ahí. ¿Cuál usted diría que es el mecanismo que más o menos se está viendo en este visual? Las respuestas las pueden poner en la sesión de chat o levantar el micrófono. Aquí Ramón dice not at random. Muy bien. Se vale decir no sé para que el que no sabe pueda poner no sé. Así tienes percepción de lo que opina la audiencia, ¿no? Correcto, correcto. O usan la respuesta random. Ajá. Aquí les salga. Ok, bien interesante que alguien nos dijo MNAR, porque sí podría ser. Ok, no estamos seguros todavía, ¿verdad? No estamos seguros porque hay que hacer un poquito más de análisis. Lo que sí estamos seguros, es que esta proporción de datos faltantes en este set de datos no es al azar. En otras palabras, no es MSAR, MCAR. ¿Por qué? Si fuera MCAR, veríamos que los datos faltantes, o sea, no tienen un patrón. O sea, sería como decir, o sea, ponga números aleatorios en una gráfica y, o sea, póngalo en un rectángulo, ¿verdad? O sea, van a aparecer diferentes datos, pero que no tienen un patrón. O sea, si tienes una media de 0, ¿verdad? Hay
las mismas observaciones sobre la media que debajo de la media, todo eso. Así que definitivamente esto no es MCAR. Esto no es MCAR porque los datos faltantes se circunscriben primero a ciertas columnas y hay algunas columnas que tienen mucha más proporción de datos faltantes que otras, ¿verdad? Así que definitivamente no es MCAR. ¿Podemos decir MAR? Sí, lo podemos decir. Es posible que haya una serie de variables que no estamos viendo en estos momentos que están en el enlace de datos, porque recuerda que hicimos un subconjunto, ¿verdad? Que puedan darnos luz sobre por qué están faltando o no. Por ejemplo, en Garage Type, o sea, yo les puedo decir, ¿verdad? Que el Garage Type, si se van a documentación, el dato faltante de NA significa que no tiene garaje, la propiedad. Eso es lo que significa. Y lo vas a ver cuando lo comparas con la columna de lo que se llama garage, tiene, o sea, el tamaño del garage. O sea, ¿cuántos pies cuadrados tiene el garage? Y vas a ver que va a coincidir la falta de datos aquí con un 0 en esa variable. ¿Ok? Así que si la ponemos, o sea, una al lado de la otra, vas a ver lo que, mira, está dando 0, quiere decir que no tiene garaje, y dice que NA aquí en tipo de garaje. Así que tenemos una causa de por qué eso está como NA. ¿Verdad? Lo mismo para Ali y lo mismo para Fence. Y lo dice, o sea, lo dice la misma literatura, lo dice. O sea, que ahí estamos bien. Es cuando no tenemos mucha información de las causas o cómo se confeccionó el set de datos que no tenemos que tener ciertas presunciones, ¿verdad? De qué es lo que está operando. Pero es importante, o sea, que tengamos esa práctica. O sea, de hacer una radiografía del set de datos con los datos faltantes y ver más o menos qué patrones podemos distinguir. Si hay un patrón, definitivamente no es encargo, descártalo. Puede ser MAR, o sea, los datos faltantes tienen que ver con una observación de ese set de datos, o MNAR, que puede ser, o sea, datos faltantes que no tenga relación con un dato que no está en el set de datos. ¿Estamos ahí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a decir que somos intrépidos, ¿verdad? Y vamos a decir, no, yo no quiero saber nada de datos faltantes, yo quiero mi set de datos limpio, limpio. Y voy a descartar todo lo que tenga datos faltantes, lo voy a descartar. Bien, así que vamos a hacer eso. Vamos a hacerle el drop NA, ¿verdad? Vamos a descartar todo lo que tenga datos faltantes, se va. Y entonces vamos a checar la dimensión, a ver qué es lo que nos queda. Y mira lo que pasó. Solamente hay 31 observaciones que no tienen datos faltantes. ¿Ok? O sea, usted acaba de deshacerse de prácticamente 97, 98, 99% de sus datos. Solamente tiene 31 datos. ¿Podemos hacer un análisis riguroso de 31 datos? No creo. No creo, no creo. Así que esa posibilidad no existe aquí. Bien, entonces, vamos a investigar un poquito más sobre ese alley, ¿verdad? El callejón. ¿Cómo estamos en el tiempo, Gabriel? Que no quiero tampoco atenderme mucho. Sí, podemos, todavía tenemos algo de tiempo para ¿Cómo de desarrollar. tiempo? Sí. Ok, está bien. Dame por lo menos algo, entonces después vamos con la conclusión. Ok, pues mira, vamos a verificar, o sea, qué es lo que hay detrás de esa variable que se llama Ali, que se llama callejón. Y cuando le damos el count, ¿verdad? Cuéntame, o sea, por etiquetas, ¿verdad? Por etiquetas, cuéntame cuántos tienen, o sea, los números de cada etiqueta. Pues mira, vemos que una de ellas nos describe el tipo de acceso que tiene, que es tipo de acceso gravilla. En otras palabras, no tiene asfalto. ¿Ok? Y tienen 120 propiedades, tienen ese tipo de acceso. Los de acceso es pavimentado, mucho mejor, ¿verdad? Y tiene 78. Y el resto es NA. Cuando vamos a la documentación encontramos que NA significa algo. O sea, no es que esté faltante porque no tiene información. Es que está faltante porque sí tiene información. Y es que no tiene acceso. Esa propiedad no tiene acceso. Y es la mayoría de ellas. Bien. Entonces, podemos hacer una imputación rápidamente
utilizando en R, utilizando, ¿verdad?, lo que se llama el tidyverse, ¿verdad?, utilizando la intrusión de mutate para alterar el contenido de una variable, y le vamos a decir que donde encuentres NA, ponme none. Entonces, la palabra estamos imputando con una constante, ¿verdad? Y tenemos información que nos dice que sí, mira, esa constante es esto. ¿Ok? Entonces, hacemos eso y cuando vamos otra vez al conteo, nos encontramos, sí, mira, la mayoría de ellas no tiene, o sea, este callejón. Es posible que después, durante el proceso de, o sea, del desarrollo del programa, de Machine Learning, etcétera, es posible que esa variable se descarte. Pero por lo menos la tenemos ahí para que el sistema mismo sea el que decida si la va a utilizar o no. O sea, que no seamos nosotros que ¿verdad? Por ganas, pues la descartemos. Muy bien, entonces así también vamos a hacer con garage type y fence. Buscamos la documentación, vemos que garage type NA quiere decir no tiene garaje, y eso es algo que puede ser importante, ¿verdad? Para el valor de la propiedad. Y entonces también si tiene verja, alguna, ¿verdad? Concreto, eso, ¿no? Bueno, así que tenemos ya, hicimos la misma operación, ¿verdad? De mutate, y ya tenemos 3 variables sin datos faltantes, ¿verdad? En el caso de los carros, de los vehículos, vemos que solamente hay una observación que no tiene, ¿verdad? No tiene esa información. Y en verdad que no sabemos, con la información que tenemos aquí, no sabemos, o sea, cuál va a ser el número correcto para eso. Porque si, por ejemplo, hubiera sido bien fácil, ¿verdad? Decir, pues mira, si no tiene garaje, pues entonces no tiene vehículo, ¿verdad? O sea, no puede tener vehículo en ese garaje. Pero en este caso tenemos un garaje. O sea, hay algo físicamente ahí. Y no tenemos esa, ¿verdad? Esa incertidumbre. Así que tenemos 2 pasos aquí. Si queremos, ¿verdad?, retener este récord, pues podemos hacer una imputación, ¿verdad?, un poquito más avanzada, con regresión, con KNN, etcétera. Y entonces le va a proveer un número, ¿verdad?, dependiendo de la configuración total del set de datos. La otra, que fue la que yo preferí, fue descartarla. ¿Ok? No creo que necesitamos, o sea, no veo algo bien curioso aquí, o sea, según, ¿verdad? Según la información que tenemos. Así que en mi caso, en mi opinión personal, yo creo que si la descartamos, no vamos a sufrir mucho sesgo ni mucho bias. Bien, así que tenemos ya 4 variables. Nos falta la del lot frontage, ¿verdad? La del frente. ¿Cuánto frente tiene? Y esta es diferente porque todas estas variables que hemos visto, ¿verdad? Son categóricas. ¿Ok? O sea que es cuestión de decir, ok, nos vamos con la moda o nos vamos con otra constante de la documentación del set de datos. Bien, en el caso de la continua tenemos que trabajarlo un poquito diferente. Entonces, vamos a hacer un histograma. Primero, vamos a ver cuál es la distribución de esa variable. Y vemos que esa distribución, aunque sí tiene un poquito de sesgo, ¿verdad?, hacia el lado derecho, pero tiene una curva, ¿verdad?, lo que se llama la curva de campana, ¿verdad?, o curva normal. Y eso nos ayuda. Pues quiere decir que mientras más normal sea esa distribución, la media y la mediana van a estar juntitas. ¿Ok? Eso no va a estar separada. Así que eso nos ayuda. Así que una de las formas que podemos hacerlo, que va a tener una consecuencia, ¿verdad?, y la vamos a ver, es que podemos imputar, ¿verdad?, los datos faltantes con la mediana. Yo generalmente prefiero la mediana versus la media, porque la media es un valor que es, o sea, es propenso, ¿verdad? Es propenso a variar cuando hay datos anómalos, lo que se llaman los outliers. La media pues, puede ser influenciada por eso. La mediana es más robusta en ese sentido, porque solamente es el dato medio de todo ese rango de valores que tenemos. Bien, entonces, al hacer esto, ¿verdad? Voy otra vez a mi scheme, ¿verdad? A mi scheme para ver cuál fue el efecto y veo que el efecto que tuvo los frontage con respecto a la distribución, según
la información que hay aquí no es muy variable. ¿Ok? Sin embargo, cuando la veo visualmente, veo algo interesante. Este que está oscurito aquí, este histograma que está oscurito, ese es los datos que tenemos, los frontage, sin la imputación. En otras palabras, son los datos reales de esa atribución. Y cuando le añado los datos imputados, que es la mediana, veo que entonces se crea un pico. ¿Ok? O sea, creé un pico en esa distribución que no estaba. Así que eso me dice que esa imputación de la mediana no es correcta. ¿Ok? Porque estoy alterando demasiado esa distribución. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Y aquí también le doy otro visual. Esto es más, esto es un histograma y este es densidad. O sea, lo que se llama el kernel density, la densidad de esa distribución, y también se va a ver con los datos que va a estar el pico ese, ¿verdad? Ese pico con la imputación de la media. Bueno, pues una manera de hacerlo es utilizando otros métodos que pueden ser método de regresión, método KNN y hasta podemos utilizar Random Forest. ¿Ok? Así que yo preferí, como tengo ya el paquete de R de Nanier, el paquete de Nanier me da una imputación con KNN. Bien, o sea que son los vecinos. O sea, vamos a estar agrupando esos datos que son faltantes, los vamos a estar agrupando con los datos que son más cercanos y vamos entonces a calcular un parámetro de distancia. Y esa va a ser nuestra imputación. Bien, así que vamos a hacer esto. Y aquí entonces vuelvo otra vez ¿verdad? A tener esta data que más o menos no nos dice mucho, pero cuando la ponemos visualmente, vemos ya que este lado oscuro, ¿verdad? El histograma oscuro, que es los datos reales, cuando le añadimos la imputación, aunque sí altera un poco, pero no es del grado que vimos cuando utilizamos la mediana. O sea que más o menos trata de preservar esa distribución. Y la vemos más clara cuando hacemos la gráfica de densidad. ¿Ok? Así que, o sea, esta imputación, aunque sí va a rellenar ciertos datos, algunos datos van a ser un poquito más frecuentes, pero no tiene ese pico, ¿verdad? Tan pronunciado que tenía cuando hacemos la mediana. Así que yo digo, pues mira, yo creo que yo puedo vivir con eso, ¿verdad? De imputar ¿verdad? Los datos de KNN. Bien. Así que, conclusiones. Vamos a hacer por aquí, deja ver si puedo mover esto. Okay. Así que, conclusiones. Trate de, o sea, cuando se enfrenta a un set de datos, ¿verdad? Que no conocemos, que no nos dan, mira, verifica a ver qué es lo que está pasando con este set de datos, cuáles son los patrones que tenemos o sea, de transacciones, ventas, etcétera. Lo primero es la documentación, o sea, cómo fue que se confeccionó ese set de datos. ¿Qué documentación hay válida? O sea, hable con los expertos. Lo segundo, si hay datos faltantes, vamos a visualizarlos, ¿verdad? Para saber entonces, con la visualización de datos faltantes, de set de datos, podemos distinguir si es MCAR, MAR o MNAR, ¿verdad? Entonces, y también el porcentaje. O sea, ¿qué porcentaje de los datos están y dónde que están? Si está en una columna nada más o una variable, están en diferentes columnas, están todas las columnas. ¿Okay? Todas tienen datos faltantes. Así que ahí sí que estamos bien. O sea, tenemos un reto porque, o sea, no podemos borrarlo. ¿Okay? O sea, porque lo vamos a borrar todo. Bien, entonces, utilizar las técnicas, si se fijan, que no alteren tanto esa distribución de los datos. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque, o sea, a usted alterar con esos datos faltantes, está introduciendo lo que se llama bias, es sesgo. ¿Ok? Está introduciendo un elemento que no estaba presente cuando se recibieron esos datos. Tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Porque eso puede invalidar o sea, todo el proceso. Todo el proceso. Recuerda que este proceso es al principio. Bueno, estamos haciendo limpieza, estamos conociendo los patrones de ese datos, etc.
Así que tenemos que ser un poquito objetivos y rigurosos en esa imputación de los datos. Mucho cuidado, repito, con imputar con la mediana, con imputar con la media, con imputar con la moda. Esos son recursos o sea, de último, de la última índole, como dicen. O sea, cuando nada funciona, pues mire, vamos a hacerlo. Y hay formas de poder aminorar eso. O sea, usted puede hacer imputación por grupo también. O sea, grupos con la media y con la mediana para poder aminorar ese pico, pero lo va a tener. O sea, es que no hay forma. O sea, lo va a tener porque está introduciendo un mismo número en la distribución estadística de esos datos. Y obviamente verificar la imputación. O sea, haga un análisis de la calidad de la imputación, como hicimos. Imputamos con la mediana, vimos el pico, esto no nos va a servir. Vamos a hacerlo de esta forma, ok, esta forma, pues sí, nos sirve. Muy bien. Ok, antes que se me vaya. Toda esta información está en un repositorio, o sea, que les hice, ok. O sea, por si acaso no había tiempo. Está en este repositorio, Power BI Panamá UG, y les voy a dar el link. Ok, vamos a ver por aquí, ¿dónde es que está el chat? Se Okay. perdió. ¿Estamos aquí? A ver, sí, recibido. Muy bien, ok. Así que ahí tienen, por ejemplo, o sea, tienen dos carpetas. La carpeta de la data como tal, o sea, del set de datos de Ames, o sea, que lo pueden ir conociendo más, y también una carpeta de Missing Data. Aquí tienen la documentación del dataset, tienen también el, todo el script, ¿verdad? El script de R, de lo que les mencioné. Tienen también la página del HTML, que es la que estaba mencionando. Tienen también la presentación. Tienen un Jupyter Notebook, ¿verdad? Una libreta de Jupyter, donde yo utilizo Python Mm. para atacar un dataset donde, si usted lo mira de primera intención, ese set de datos aparentemente no tiene datos faltantes. Pero cuando usted va a las características de cada columna, se va a dar cuenta de que, mira, sí, hay datos faltantes. Así que, ojo con eso también. Muchas veces los datos faltantes, o sea, no están anunciados. O sea, no están con NA ni esas cosas, aparecen como cero. ¿Ok? Ah, Pero si ese cero no es posible, pues entonces quiere decir que ese cero significa que hay un dato faltante, le falta. Por ejemplo, la presión, la presión de la sangre. ¿Ok? O sea, si usted está vivo, no puede ser cero. Tiene que tener un número, o sea, un número mayor que cero. Si es cero, es dato faltante. Muy bien. Y exacto. entonces, también aquí hay la parte del Power BI, ¿verdad? Que vamos a tener que, ¿verdad? Quizás nos vamos a una segunda oportunidad, donde yo hago el mismo proceso, lo hago utilizando Power BI, pero me di cuenta que entonces, cuando yo quiero utilizar datos, o sea, mecanismos más avanzados de imputación, Power BI no me lo, o sea, no me los ofrece. Así que una forma de hacerlo es de la misma forma que utilizamos R o Python para limpiar los datos. Lo que podemos hacer entonces es crear ese script en Power BI para que nos limpie los datos. Y entonces ya, o sea, con ese script de R o de Python, ya entonces tenemos la limpieza y podemos entonces continuar con nuestro análisis. ¿Mm? Genial. Así que lo tienen ahí para que, o sea, le den un vistazo, ¿verdad? Y puedan seguir digiriendo, ¿verdad? Este conocimiento. Bueno, Qué bueno. entonces, deja ver qué más hay por aquí rapidito, antes que, ¿verdad? Antes que nos vayamos. Porque tiene unos links que quería también ofrecerles. Ok, tengo el link del OMLDS, que es el meetup de acá de Orlando. Si desean, ¿verdad? Son bienvenidos. Por supuesto que sí. Vamos a... Sí, sí, tenemos una charla, precisamente tenemos una serie de hacer un modelo de clasificación de un dataset de Kaggle.
tiene que ver con transacciones fraudulentas de tarjeta de crédito. ¿Ok? Y ya vamos por la sesión cuarta, va a ser la semana que viene. La estamos, ¿verdad? La estamos, los anfitriones son un compañero y este servidor. Entonces, tenía otra, a los que le interese, ¿verdad? Un poquito más. Yo también estoy participando en este club. Esto se llama R4DS, ¿verdad? R para ciencia de datos, la comunidad de Slack. Eh, se escogen libros que estén disponibles gratuitamente. Se escogen libros, es como un club de libros. Y lo que hacemos es que hacemos un grupo y cada cual se le asigna un capítulo de ese grupo por semana y lo vamos discutiendo. Y les digo, esta es una experiencia fantástica. A ello he aprendido sobre técnicas estadísticas, cómo trabajar con las series temporales, o sea, tanto en R como en Python, porque tengo una también en Python también, que estamos haciéndolo, que es el libro de Introduction to Statistical Learning. Hay ISL, que es uno de los textos tradicionales de ¿verdad? De esta conocimiento. Entonces, para que no se me queden aquí tengo, este es mi LinkedIn, bien, ok, que también nos podemos comunicar por ahí. Y también estoy ya, o sea, yo tengo una cuenta de Twitter, pero Twitter está, no sé, está un poquito fuera de control. Entonces me mudé acá a Mastodon, ¿ok? Estoy en Mastodon, estoy ahí en lo que se llama Tech Hub Social. También pueden encontrar ahí también. ¿Ok? Pero más en LinkedIn. En LinkedIn me encuentran más fácil. Perfecto, sí. Bien, bueno, Estamos- Todos esos enlaces los voy a compartir en el claro. video de YouTube para que lo puedan acceder, ¿no? Bueno, Ricardo, qué tema más interesante. Muchas Ujú, gracias por toda la información que has compartido con nosotros. Definitivamente ya tienen que haber quienes descargaron esos archivos que dijiste que ya que les encanta estar experimentando y aprendiendo cosas nuevas, así que muy bien, eso muy es bien. importante. Así que pues te tomamos la palabra, cualquier pregunta, ahí te la vamos a estar haciendo para que nos Claro, colabores. De repente la parte de Power BI que quedó pendiente, ahí podemos agendar otra sesión para ese tema. correcto. Sí, sí, con mucho gusto. Por el momento no hay preguntas, pero sí agradecimientos, Ricardo, así que gracias por todo. De mi parte, siempre pues, va a ser un espacio para aquí en el Power BI User Group de Panamá para que puedas presentar y compartir con nosotros todo el contenido que puedas. Gracias. Una anécdota que se me olvidó mencionarla y es que, o sea, cómo yo llego al Power BI de Panamá y fue Claro, por sí. una charla que vi de Pablo Moreno, Ajá, ¿ok? Que él estaba en una charla en Miami y entonces él mencionó el grupo. Yo dije, fíjate, una buena eso porque, o sea, quería conocer un poquito más de Power BI, la capacidad y todo. Y ahí fue que entonces conocí que estaba el grupo. Así que fue algo, ¿verdad? Bien, bien interesante. interesante. Sí, Claro que precisamente él estaba hablando sobre el libro de cómo utilizar R, cómo utilizar Python en Power BI. Yo dije, wow, that's good. Yeah. sí es. Pablo evangelizando Sí, con Machine Learning. tremendo, tremendo. Bueno, entonces gracias nuevamente y a toda la audiencia, pues estar pendiente del video que la vamos a estar publicando pronto con todos los enlaces que nos ha compartido Ricardo. Que tengan bonita noche y nos vemos en la siguiente sesión. Nos vemos. Saludos. Buenas noches.